Vamos a dar inicio, buenas tardes, antes que nada, vamos a dar inicio a este evento que entra dentro de nuestra política que en el Colegio de México se está promoviendo de tener personal, tener colegas en situación de estudios postdoctorales y que pues también yo espero en lo personal que haya en el futuro más casos de estos porque son positivos y ayudan mucho a nuestro centro a pues bueno, a contar con otro tipo de puntos de vista, con otro tipo de experiencias, y en este caso, pues la doctora Beatriz Martínez Saavedra nos va a dar este seminario postdoctoral, que además tiene la característica ella de ser egresada de nuestra maestría, de compartir su formación de varios tipos, de letras modernas inglesas y también la licenciatura en Historia por parte de la UNAM, de haber hecho la maestría con la especialidad de Sud de Asia aquí y su doctorado en Historia por la Universidad de Garfield en el Reino Unido. Y bueno, pues está completando actualmente su primer año de postdoctorado y esperemos que no haya ningún inconveniente ni nada para que continúe con nosotros otro tiempo más. Y bueno, pues la presentación que va a dar en relación a sus investigaciones que está realizando con nosotros, es parte de lo que ella está trabajando y tiene el título de los años formativos del nacionalismo hindú en India Occidental, el activismo político de Arya Samaj y la hindú Mahasabha. Entonces, bueno, les doy la palabra a Beatriz y pues bueno, adelante. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Sí, justamente el texto que quiero compartir ustedes, que se llama, como lo comentó el profesor, los años formativos del nacionalismo hindú, específicamente explorando el activismo político de estas dos organizaciones hindúes, que son el Arya Samaj y la Hindu Mahasabha. Bueno, pues este texto parte del proyecto que de alguna manera emprendí en el doctorado, que fue revisar la trayectoria histórica del nacionalismo hindú en Gujarat, ¿no? Viendo la forma en que esta ideología pues se fue gestando, se fue articulando, de hecho se fue promoviendo desde diferentes plataformas, una plataforma política, literaria, histórica, de activismo, ¿no? De movilización. Entonces traté de abordar como esas diferentes aristas de articulación de esta ideología, y para este caso pues lo que les presento se va a enfocar especialmente en activismo político, ¿no? ¿Por qué Gujarat? Bueno, Gujarat en India es una región en la que últimamente han estado puestos todos los reflectores. ¿Por qué? A partir de la violencia comunal que se desata en el Estado a principios de este siglo, en el año de 2002, pues como que de repente varios estudiosos voltearon la vista hacia este Estado, ¿no? Y de hecho hubo algunas sorpresas de esos estudiosos al decir que por qué el Gujarat, como lo llamaban ellos, el Gujarat de Gandhi, de repente tiene estas manifestaciones de violencia, ¿no? Entonces, bueno, estudiar históricamente este fenómeno pues da la posibilidad de ver que el nacionalismo hindú tan álgido, tan recalcitrante, pues no es un fenómeno contemporáneo, ¿no? En realidad es una ideología que se ha venido gestando, por lo menos en una mediana duración, y pues no debe verse esta situación desde una perspectiva presentista, sino en su historicidad. ¿Sí? Entonces, para esta presentación, lo que vamos a hacer es enfocarnos un poco en los años fundacionales de las organizaciones, después pasaremos a ver cómo es el activismo conjunto del Arya Samaj y la Hindu Mahasabha, exploraremos un poquito de manera prácticamente tangencial el activismo, digamos, en respuesta de grupos islámicos frente a las organizaciones hindúes, para terminar explorando un caso particular en el que se desató la violencia por la promoción específica de actores de la Hindu Mahasabha, ¿no? Entonces, esto nos ayudará a ver cómo es efectiva su participación en provocar a los grupos sociales para que se llegue al enfrentamiento.
Bueno, los estudios sobre nacionalismo en India han sido prolíficos. El presente análisis hará referencia a la tendencia nacionalista hindú en la India occidental, en particular el caso del estado de Gujarat, que en 2002 se vio afectado por una ola de violencia comunal sin precedente. Estos acontecimientos han atraído la atención de diversos estudiosos que se han preocupado por desentrañar la política comunal de la época contemporánea. Lo anterior, sin duda, merece toda la atención, ya que esta manera de hacer política de forma facciosa y polarizando a los sectores sociales ha contribuido a fortalecer al nacionalismo hindú y su beligerancia para con las minorías. Sin embargo, tales aproximaciones desde la disciplina sociológica o la ciencia política no han puesto mucha atención en la historicidad de tal fenómeno, y esto es en especial importante ya que las circunstancias actuales de esta conflictividad abrevan de condiciones históricas muy puntuales de principios del siglo XX. Durante esa época, en el marco de la lucha por la independencia y más tarde por la demanda de la creación de Pakistán, fue cobrando forma una cultura política de confrontación entre las comunidades religiosas más grandes de la India, que de manera cada vez más contundente dirimían los problemas en el espacio público y con un afán creciente de concebirse como entes monolíticos. La finalidad de esta investigación es reparar en los años formativos del nacionalismo hindú en Gujarat, atender el proceso en el que emerge y se hace extensivo por medio de un activismo influyente de organizaciones hindúes y sus líderes. Nos enfocaremos en explorar la consolidación del Arya Samaj y la Hindu Mahasabha, cuyos postulados ideológicos que plantean una confrontación histórica entre hindúes y musulmanes marcaron pauta en las relaciones comunitarias del periodo específico en el que se desenvolvieron y sentaron precedente en la movilización política e imaginario social de épocas posteriores. Y bueno, aquí nada más hacer una pequeña precisión sobre el término nacionalismo hindú. En el contexto de la India se puede ver que el nacionalismo tuvo un desdoblamiento en diferentes tendencias, ¿no? Pan-hindú, pan-islámico, reformista, conservador. En este caso estamos hablando de una categoría específica que es el nacionalismo hindú, que es una ideología que trata de sentar las bases de la identidad nacional, de la identidad cultural, teniendo como fundamento pues, los valores del hinduismo. Si bien el nacionalismo hindú se construyó desde diferentes plataformas, religiosa, política e histórica e incluso literaria, habremos de enfocarnos particularmente en la esfera política y de movilización a través de la exploración de la ideología del Arya Samaj y la Hindu Mahasabha, que fueron protagonistas en apuntalar una tendencia nacionalista cada vez más agresiva contra las minorías no hindúes. Bueno, entonces, si vemos la historicidad del Arya Samaj, vemos que se fundó hacia 1875 por Dayananda Sarasvati, ¿no? Que es un reformista de Gujarat justamente. De hecho, cuando funda el Arya Samaj había establecido algunas digamos, sucursales del Samaj, me parece que una en alguna ciudad de Gujarat, que realmente no recuerdo, pero no tuvo éxito, y entonces establece otras sucursales, digamos, en el Punjab, donde realmente floreció. Bueno, el objetivo de fundar esta organización era un objetivo reformista, se trataba de volver a un hinduismo que se denominaba como original, ¿no? El papel de esta organización es una manera muy simplificada de verlo, pero me parece que sirve como un esquema para visualizar los dos grandes momentos de esta organización. Entonces, por un lado se puede hablar de una etapa reformista y por el otro lado una etapa de politización. En la primera, el fundador buscaba renovar el hinduismo volviendo a los pilares originales de la religión y liberarla de la superstición y la ignorancia. Desde su creación hasta la década de 1920, el Arya Samaj concibió dicha racionalización como el retorno a las escrituras védicas, que Dayananda consideraba el fundamento del verdadero hinduismo. Aquí había una crítica hacia el hinduismo por haberse apartado de lo que él decía eran sus verdaderos fundamentos, pero también había una crítica al cristianismo, esto por su labor proselitista, pero al mismo tiempo que criticaba el cristianismo también le parecía una religión paradigmática, ¿no? Sobre todo en la cuestión de las actividades filantrópicas que los misioneros cristianos desarrollaban.
En este contexto de rechazo-admiración, crea un frente contra dicha religión, pues hacia finales del siglo XIX el cristianismo había logrado la conversión de un número importante de adeptos hindúes. Para la segunda etapa, el Arya Samaj emprendió un proceso que podríamos denominar de politización o militancia de la religión, que consistió en combatir al Islam y su proselitismo religioso de una manera mucho más enfática de la implementada contra el cristianismo. A inicios de 1920, de la década de los 20, el Arya Samaj ya se organizaba con la Hindu Mahasabha para actuar en conjunto. La aparición en la escena de un Islam igualmente aguerrido frente a un hinduismo militante, pues resultó en la suma de esfuerzos de ambas organizaciones. Ambas facetas del Arya Samaj puede decirse que tienen correspondencia con una presencia del cristianismo y del Islam respectivamente. El arribo del Arya Samaj a Gujarat se debió en gran parte a uno de sus gobernantes. Hacia finales del siglo XIX, el gobernante de una ciudad de Gujarat que se llamaba Baroda, hoy actualmente es Vadodara, ¿sí? El gobernante Maharaja Sayaji Rao convocó a la organización para que llevara a cabo actividades educativas en la región. Su genuino interés en la educación le impulsó a enviar jóvenes de castas atrasadas a Europa para que adquirieran conocimiento que luego transmitieran y emplearan en su comunidad. En este punto había plena coincidencia con el Samaj, de aquí que la convocatoria del gobernante a esta organización no se enfocara en combatir el proselitismo religioso de los cristianos, pero sí en la cristalización de su proyecto pedagógico para la dignificación de grupos de intocables. Sin embargo, la presencia del Arya Samaj en Gujarat también coincidió con un momento en que la demografía de sectores hindúes parecía menoscabarse frente a conversiones hacia el cristianismo. Por aquí hay algunos datos del censo de 1883 que apareció en la Gaceta de la Presidencia de Bombay. Por ejemplo, las cifras que aparecen allí pues suenan un poco alarmantes. Se dice que los cristianos habían incrementado sus números en un 146%, ¿no? Que el hinduismo solo un 9.6%, en tanto que el islam un 4.3%. Además del proselitismo de los cristianos, catástrofes como la hambruna de Gujarat, que azotó a la población entre 1899 y 1900, resultó en un posicionamiento favorable de los cristianos. Estos, al implementar su ayuda humanitaria, incrementaron sus filas con más cristianos conversos, hindúes que se convirtieron al cristianismo, dado que los niños que quedaron en la orfandad a causa de la hambruna fueron bautizados por los misioneros. Entonces, el Arya Samaj decía, en ese contexto de conversión masiva, se supone, al cristianismo, el Arya Samaj decía que había llegado a Gujarat para salvar a los huérfanos hindúes de lo que ellos consideraban las garras de los misioneros cristianos. En este contexto de proselitismo creciente, la presencia fortalecida del Arya Samaj en Gujarat queda plasmada en el censo de 1901, pues desde ese año se comienza a introducir una categoría religiosa específica para la denominación de Arya. Por primera vez en ese censo figuraba la existencia de 50 seguidores del Arya Samaj de manera específica. Y no tengo aquí el dato, pero si mal no recuerdo, para 1911 ya la gente que se denominaba como seguidores del Arya eran más de 500, ¿no? Más de 500 personas. Al encarar la labor proselitista y humanitaria de los misioneros cristianos, el Samaj creó una plataforma que le fue redituable al desarrollar actividades de labor social y siguiendo el ejemplo de sus antagonistas. Si los misioneros durante los años de la hambruna conocida como Chapanillo emprendieron campañas de trabajo para la distribución de comida, ropa y medicina, los Aryas también fundaron instituciones para ayudar a los afectados por la hambruna. Fundaron orfanatos, hogares para viudas, intentaron contrarrestar la influencia que los cristianos iban adquiriendo entre sectores de hindúes, que al parecer no dudaban mucho en adherirse a la religión de sus salvadores, ¿no? Para principios del siglo XX, la ciudad de Baroda ya era un centro floreciente del Arya Samaj.
Los arias eran enviados a poblados y predicaban contra la idolatría y la superstición, tratando de persuadir a la gente de adherirse a la organización. Para 1911, diversas ceremonias de reconversión de cristianos y musulmanes tuvieron lugar en Baroda. Los upadeshakas o predicadores itinerantes de la organización transmitían un mensaje de infalibilidad de los Vedas y hacían referencia a trabajar por los grupos más marginados y por insertar a los intocables al culto hindú. Con miras a lograr la inserción social a través de la educación, los arias también establecieron gurukuls, es decir, escuelas administradas por la organización, tanto para niños y niñas. Para la primera década del siglo XX, 8 gurukuls se habían establecido y en estos centros se enseñaba sánscrito, hindi, inglés y ciencias modernas. Por otro lado, había también la idea, aunada a esta labor pedagógica, el área tenía la idea de recuperar a aquellos ex-hindúes que habían emigrado hacia otras religiones. Sin embargo, este rescate no se realizó por medio de una campaña propiamente de adoctrinamiento, pues aunque se intentaba la vuelta a un hinduismo védico, no se ponía mucho énfasis en que los conversos al hinduismo asimilaran las doctrinas de los Vedas, como sí se ponía en el rito de reacceso al hinduismo conocido como Shuddhi. Por medio de este ritual, los individuos podían reincorporarse al hinduismo y en sus inicios estaba pensado para los que habían emigrado hacia el cristianismo. Sin embargo, la campaña de Shuddhi fue revitalizada en la tercera década del siglo XX en el contexto de los acontecimientos de la rebelión Mapilla o Mopla en la península de Malabar en 1921. En este episodio, pues bueno, un grupo de musulmanes que, bueno, se supone estaban subordinados a sus amos hindúes, se insubordinaron y entonces aparentemente los obligaron a convertirse al Islam por la fuerza, ¿no? Ellos declararon la instauración de Swaraj o autogobierno. Swaraj es un tema, bueno, una denominación bastante problemática, pero bueno, para este contexto, aparentemente los hindúes que obligaron a convertirse a los hindúes, los musulmanes que obligaron a convertirse a los hindúes al hinduismo, entendían el Swaraj como establecer su propio gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, abro una cita aquí de Jordens, dice: su fanatismo de los musulmanes se convirtió en masacres de hindúes, conversiones forzadas, desecración de sus templos, violaciones, pillajes e incendios, ¿no? Fin de cita. Digamos, esta rebelión es como un punto importante en que el activismo del área Samaj ya se va a enfocar más bien hacia el Islam, ¿no? Y va a tener una agenda común con la Hindu Mahasabha, ¿no? Entonces, en este punto yo creo que antes de continuar hablando del activismo de las organizaciones, de las medidas que implementan, pues podemos hablar un poquito de la fundación de la Mahasabha. La Hindu Mahasabha fue una organización fundada en el seno del Partido del Congreso en Hardwar en 1915. Desde esta fecha hasta 1922, la presencia de la Mahasabha fue más bien débil, a pesar de que se creó como un grupo de presión para contestar las demandas de los musulmanes por mayor influencia política. Su desarrollo en el círculo del Congreso indica que las tendencias ideológicas no eran homogéneas y a pesar de la intención del Congreso de ser un partido secular, daba cabida a organizaciones y corrientes políticas alejadas de su ideario oficial de promoción de unidad comunitaria. Bueno, entonces la Mahasabha se funda así en 1915, pero tiene una presencia más bien diluida. Se relanza nuevamente ante esta crisis de la rebelión Mopla en 1923, ¿no? Y digamos que se reafirma en este relanzamiento como una organización para todos los hindúes, cuyo objetivo era proteger, propagar y consolidar el Hindu Dharma o la religión o el deber hindú, la nación y la raza hindú. Entre sus postulados estaba la organización de Hindu Sabhas, ¿no?, en todo el país, proporcionar ayuda a los sectores hindúes afectados por disturbios comunales, realizar festivales hindúes, pero promoviendo la fraternidad intercomunitaria, proteger los intereses de la comunidad. Y también aspectos prioritarios del activismo de esta organización fue la reconversión y el establecimiento de gimnasios o lo que se llamaban ákadas,
¿no? Para preparar físicamente tanto a hombres como mujeres en lo que se decía debía ser la defensa del hinduismo. El activismo de la Mahasabha en Gujarat se da entonces en una atmósfera convulsa que registra de hecho un incremento en los episodios de confrontación. Para 1924 se mencionaba en los informes oficiales que la presidencia de Bombay, a la que pertenecía la región gujarati, había estado hasta esa fecha libre de episodios de violencia entre las comunidades hindú y musulmana, y más bien había sido un ejemplo de moderación para otras regiones, pero el activismo de la Mahasabha en Gujarat contribuyó a promover las hostilidades y a sembrar sospecha entre diversos sectores sociales, junto con el activismo del Arya Samaj. En esta agenda de defensa del hinduismo, el ritual de Shuddhi fue un factor fundamental. Esta práctica ya existía antes del uso continuo que las organizaciones procuraron. Se utilizaba originalmente, bueno, en algunos casos, para hindúes que habían estado expuestos en contextos impuros, como viajar al extranjero, y aunque Dayananda, el fundador del Arya Samaj, retomó esta práctica, y dirigida particularmente a los cristianos, él solamente llevó en vida, realizó pues tres veces dicho ritual. Pero el Arya Samaj y la Mahasabha articularon una campaña a gran escala del ritual de acceso, ya exclusivamente dirigida a musulmanes, o bueno, a musulmanes conversos, ¿no? Esto es a ex-hindúes. Nada más que, bueno, se ve que las actividades desarrollaran, pues eran fundamentalmente antiislámicas. No había propiamente esta idea de insertar o de adoctrinar con teorías o con el hinduismo védico a los grupos que se reconvertían, ¿no? Ahora, las organizaciones pues van a hacer trabajo entre diferentes comunidades de musulmanes conversos. Hay grupos que les parecen particularmente vulnerables, como grupos como los Malkanas, por ejemplo, que habían sido Rajputs cuando hindúes, ¿no? Y que conservaban en sus prácticas tradición, bueno, digamos rituales tanto del hinduismo como del islam, ¿no? Entonces, lo que hacían estas organizaciones era tratar de depurar estas prácticas de los Malkanas, por ejemplo, y que siguieran sus prácticas exclusivamente hindúes y no las islámicas. Pero, digamos, esta cuestión de incorporar tantos hindúes como fuera posible, ¿no? Y de una manera tan artificiosa, pues era percibida por sectores de musulmanes, ¿no? Y por ejemplo, en un mitin de 250 musulmanes en Mandai, en la ciudad de Bharuch, en febrero de 1927, un personaje, Mulvi Abdul Majid Fidbi, daba un discurso sobre la religión y establecía que los musulmanes habían sido esclavizados desde hacía años al entrar en contacto con los hindúes, y que grupos de kshatriyas que habían sido convertidos al mole islam hacía más de 600 años, ahora eran persuadidos por los Arya Samajis para regresar al hinduismo simplemente a través de Shuddhi y dando a los potenciales reconversos orina y estiércol de vaca. En este contexto, los musulmanes también actuaron de manera controvertida, llevando a cabo medidas que herían las sensibilidades religiosas hindúes. El desarrollo de las actividades de las organizaciones se traspuso con el nacionalismo de Gandhi, que promovía una postura de no violencia o ahimsa y de unidad de las comunidades, sin importar el credo religioso. Sin embargo, el activismo de estas organizaciones se realizó de una manera tersa y sin siquiera la oposición de políticos aparentemente cercanos a Gandhi, como lo era Vallabhbhai Patel, ¿no? Vallabhbhai Patel es un líder del Congreso que va a orquestar campañas nacionalistas, que se supone que es un fiel seguidor de Gandhi en esta postura de unidad comunitaria, pero pues que al final del día va a transformar su actitud gandhiana hacia una más fundamentalista o más antiislámica, ¿no? Entonces, bueno, mientras tienen lugar hostilidades, conflictividad intercomunitaria en Gujarat, pues Patel no hace ningún tipo de declaración al respecto, ¿no? Bueno, la agenda del Arya Samaj y de la Hindu Mahasabha causa reacciones también entre organizaciones islámicas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de manera tangencial del Anjuman-e-Islam,
que es como la contraparte musulmana del Arya Samaj, que también entró en la dinámica de defensa del Islam con campañas agresivas hacia los hindúes. El Anjuman había sido fundado en Bombay en 1876, esto es solamente un año después de la fundación del Arya Samaj, ¿no? Entonces, digamos que sectores de hindúes musulmanes van pasando como por procesos de definición paralelos. Entre otros objetivos, el Anjuman quería mejorar el nivel social y educativo de los musulmanes, así como crear un sentido de pertenencia en la comunidad islámica. Entre el Anjuman y el Samaj no hubo una oposición desde sus orígenes. Por el contrario, había una especie de agendas paralelas para el mejoramiento de las comunidades que decían representar. En este sentido, el gobernante hindú de Baroda, el que habíamos mencionado, Sayaji Rao, asistía a los mítines del Anjuman donde hacía referencia en sus discursos a la coexistencia pacífica de ambas comunidades y enfatizaba los principios comunes de los credos cristiano, hindú e islámico. Desde los años finales del siglo XIX ya se muestra un incremento en la tensión entre las comunidades en Gujarat. Por ejemplo, en 1893 se registraron disturbios en Junagadh, particularmente por la tensión que causaba el hecho de sacrificio y consumo de vaca por parte de musulmanes, para quienes este animal no era tabú. La relevancia de estos episodios es que en esta época el consumo de vaca no era únicamente condenado en los musulmanes, también a los británicos se les condenaba por este hecho. El Arya Samaj, de hecho, tomó la protección de la vaca como uno de sus estandartes. La organización creó sociedades en 1882 para evitar la matanza de la vaca, las Gorak Shaka Sabas, las cuales también tenían afiliación islámica, ¿no? Es decir, había musulmanes que apoyaban la preservación de estos animales, ¿no? Y aún dentro de los mismos hindúes había cierta tensión entre los consumidores de carne y los que eran vegetarianos. Por lo tanto, el consumo de carne y en particular de res no era una cuestión meramente antiislámica. En ese momento las acciones del Samaj no estaban mayormente centradas en combatir al Islam. Por otro lado, en ese contexto, ni el Samaj ni la Hindu Mahasabha o el Anjuman intervenían tan abiertamente en la resolución de los conflictos que se presentaban por diversos motivos. Más bien, los líderes de las comunidades podían llegar a arreglos sin que las diferencias escalaran más alto. Así lo demuestra otro caso de confrontación en la ciudad de Pravaspatan, también en Gujarat en ese mismo año, donde la disputa se daba por un lugar de culto que reclamaban para sí tanto hindúes como musulmanes. De nueva cuenta, los líderes de las comunidades influyeron para resolver el conflicto y enviaron una carta firmada por 789 líderes de ambas comunidades a las autoridades de Juganad, explicando que se había podido llegar a una resolución amistosa entre ellos. Por su parte, las organizaciones del Samaj y la Mahasabha tuvieron una postura menos intervencionista. Al siguiente año de este episodio, en 1894, el Anjuman de Ahmedabad organizaba una conferencia sobre educación a la que asistieron miembros de la élite hindú y parsi sin resentimiento alguno por el conflicto pasado. En dicho evento se enfatizaba la necesidad de un mayor esfuerzo de educación islámica, así como la procuración de fraternidad entre los seguidores de todas las religiones. Y bueno, los problemas existían entre las comunidades, de hecho, pero era más sencillo llegar a una resolución con la mediación de los líderes de cada una de ellas y sin la explosividad que las organizaciones militantes ya mencionadas causaron cuando décadas más tarde empezaron a intervenir sistemáticamente. En su faceta de abierta intervención en los asuntos de las comunidades, el Arya Samaj no solo predicaba su ideología de alienación, su activismo en contra de los musulmanes incluía un amplio repertorio. Entre otras cosas, por ejemplo, organizaban a los chicos de los gurukuls, de las escuelas, para que representaran obras teatrales, ¿no? en las que grupos de musulmanes eran retratados como potenciales depredadores de las jóvenes hindúes, ¿no? Y a menudo estas representaciones teatrales pues terminaban en conflicto, terminaban en tumulto. Ahora, no nada más están haciendo, digamos,
una expansión ideológica de las ideas antiislámicas. También están llamando a que se instauren una serie de medidas prácticas, ¿no?, que van a afectar la interacción de las comunidades. En un mitin en Kadiapol, el 9 de octubre de 1928, varios predicadores del Samash instruían a su público sobre la Hindu Sangatan o unidad hindú, que es un aspecto toral en la agenda de la Hindu Mahasabha. Se convocaba a los hindúes a aglutinarse en contra de los musulmanes, se pedía el boicot social de este sector, negándoles el abastecimiento de los bienes que requirieran, pero también no comprando artículos de cualquier índole de los comerciantes musulmanes. Sin embargo, el llamado de los líderes de las comunidades hacia sus miembros para detener el trato cotidiano demuestra que había pues una coexistencia de ambos sectores enfocada no solo a cubrir los satisfactores esenciales, pues los líderes también convocaban a que los hindúes no participaran de las festividades islámicas y viceversa. Esto revela que la interacción comunitaria pues transcurría en una dimensión mucho más allá del comercio, la economía, también se daba en un ámbito cultural. La militancia ascendente se dio de igual forma del lado islámico. La campaña de Tanzim, que fue la versión musulmana de Shudi, fue lanzada por el Anjuman para reconvertir a los ex musulmanes. En este sentido, el Arya Samash era identificado como el enemigo principal de los musulmanes, porque buscaba, decían ellos, pervertirlos de su fe. Además del Anjuman, otros cuerpos islámicos también contribuyeron a la agitación social. Un asunto por demás espinoso entre las comunidades era que los hindúes tocaran música en sus procesiones al pasar frente a las mezquitas, así que había líderes de organizaciones de musulmanes que convocaban a sacrificar una vaca cada vez que la música de las procesiones sonara frente a la mezquita. Como les había comentado, bueno, es de manera muy tangencial que vemos la militancia de organizaciones hindúes. En realidad, para hacerle justicia al tema, pues se tendría que desarrollar como una investigación específica, ¿no? Y ya para la última parte de esta presentación quiero compartir con ustedes pues cómo es que se orquesta un disturbio en 1917 por intervención directa de la Hindu Mahasabha, de un miembro particular. En septiembre de 1927, la procesión del Festival de Ganapati en Godhra, no sé si han escuchado esta ciudad, Dulce por ahí me parece que comentó algo de ella en su exposición. Es esta ciudad que vio, digamos, tanta violencia en el 2002 a partir de la quema de un tren que venía con peregrinos o car sevaks de un sitio hindú, de Ayodhya, ¿no? Entonces se supone que el tren fue quemado, bueno, no se han esclarecido. Yo sabía que de Ayodhya, pero pues bueno, habría que checar el dato. ¿Sí? Ah, ya, bueno, ajá. Sí, gracias. Sí, bueno, no sé, a reserva de que chequemos el dato de dónde volvían, pues es esta ciudad donde se lleva a cabo la quema del tren y se desata una violencia revanchista contra la comunidad musulmana generalizadamente, ¿no? Bueno, entonces en esta procesión del Festival de Ganapati en Godhra era encabezada por Vaman Rao Mukadam, líder local de la Hindu Mahasabha e identificado por ser un antimusulmán declarado. El león de Panch Mahal, así se le conocía, había nacido en Godhra en 1885 y de acuerdo a sus contemporáneos se había inspirado en Tilak, un aguerrido nacionalista. Después Mukadam se había vuelto un extremista, pero al mismo tiempo era seguidor de Gandhi, ¿no? Aunado a su activismo en la Hindu Mahasabha, Mukadam era miembro del Congreso desde 1917 y de hecho tenía una amistad muy cercana con miembros de ese partido sumamente apegados a Gandhi como Vallabhbhai Patel, que se supone comulgaban con la postura de ahimsa o no violencia. Tanto Vallabhbhai como Vaman Rao se mantuvieron cercanos y de tiempo en tiempo, se dice, se reunían a discutir asuntos de hindúes y musulmanes. Entre los años de 1927 y 1929, en que ocurrieran los disturbios de Godhra, Vaman Rao era miembro del Consejo Legislativo de Bombay y su participación en la violencia fue protagónica. En la procesión de Ganapati de agosto de 27, Mukadam combinaba a los procesionistas a tocar música frente a una mezquita y de hecho detenerse frente a ella para provocar a los musulmanes que llevaban a cabo sus rezos. Como se ha referido, junto con el sacrificio de la vaca, tocar música frente a las mezquitas eran asuntos bastante polémicos que
a menudo y asusados por los líderes de las organizaciones o miembros de las organizaciones, llevaban a tumultos entre sectores sociales. Baman Rao conocía bien lo delicado del hecho y, creando una situación aún más explosiva, blandía un revólver al aire para desafiar a los musulmanes que pedían que la música se detuviera. Los musulmanes de la población de Godra, denominados ganchis, tenían por su parte reputación de pendencieros. Asimismo, su apoyo a la Liga Musulmana, partido político antagónico al del Congreso, era explotado por los miembros de la Hindu Mahasabha para crear animadversión hacia ellos. Congruente como miembro de esa organización, Baman Rao Mukadam aprovechó el estereotipo de los ganchis en su publicación. Bueno, él estaba a cargo de una publicación que se llamaba Bir Garjana, o el rugido de los valientes, en donde reforzaba la imagen negativa de los musulmanes como un sector agresivo. Sin embargo, esto no era necesariamente un rumor con respecto a los ganchis. Las reacciones de este grupo ante las procesiones hindúes frente a las mezquitas a veces eran contestadas con una contraprocesión que culminaba con la matanza de alguna vaca para herir la sensibilidad religiosa hindú. A pesar de la negligencia evidente de los dos sectores involucrados, en los reportes oficiales Mukadam era descrito como un tipo pernicioso y provocador que se daba a la tarea de buscar problemas con los musulmanes. No se trataba de una apreciación aislada, los musulmanes lo identificaban de esa forma, pero los propios hindúes también, porque Baman Rao, cito, aprovechaba la oportunidad de predicar su credo de la fuerza física. Lo que hacía también era exhortar a la gente a dejar la cobardía, a tener laticidarias, es decir, varas y ganchos en sus casas, para lo que él llamaba defenderse. Así, el Instituto de Gimnasia Yumadada, o bien el Ácada, un gimnasio, ¿no?, el Ácada del profesor Manek Rao en Baroda, Baman Rao daba discursos con una retórica insidiosa acerca de la defensa del hinduismo, a través de la confrontación directa con los ganchis. De igual forma, predicaba sobre la misión de la Mahasabha como una organización destinada a despertar a la comunidad hindú de lo que él decía, su letargo de fatal inactividad, para que encarara con la cabeza erguida a los seguidores de otras religiones que abiertamente profesaban aplastar la religión hindú. Consistente con esta idea, Mukadam sugería la apertura de ácadas o centros de actividad física para acabar con la cobardía de los hindúes y la opresión de los musulmanes. La idea de una masculinidad hindú menoscabada frente a una virilidad exacerbada de los musulmanes fue una constante en este periodo. Esta representación refería que los hindúes, al ser pacifistas y respetuosos de otros, estaban subyugados, mientras que los musulmanes, con tanta agresividad, eran capaces de imponerse. Por tal motivo, la recomendación de Mukadam apuntaba a la preparación física de los hindúes a través del establecimiento de los gimnasios. Y además de ser, digamos, centros de preparación, de defensa física, pues aquí también en este gimnasio de Manek Rao llegaban extremistas de varias regiones de India pues a dar discursos, ¿no?, que promovían la dominación hindú. Aquí se presentó no solo Baman Rao dando discursos antiislámicos, también se presentó Savarkar, ¿no?, el fundador de la ideología de Hindutva, ¿no?, y otro que fue presidente también de la Hindu Mahasabha, que es Munje, ¿no?, bueno, Munje. La efectividad del entrenamiento físico como una defensa exitosa es difícil de calibrarse certeramente, pero de acuerdo a los activistas del Arya Samaj, quienes junto con la Mahasabha apoyaban esta medida, la apertura de los ácadas había arrojado, decían los samajis, buenos resultados. En un mitin del Arya Samaj en 1928, uno de sus miembros, Swami Paramanand, reportaba que en el conflicto de Surat, otra ciudad de Gujarat, de 1927, los hindúes habían sido apaleados por los musulmanes, pero que desde que se abrieron 4 gimnasios, los musulmanes habían recibido su merecido al ser golpeados a manos de los hindúes. En contraste, el superintendente de la policía de Ahmedabad refería que las relaciones entre hindúes y musulmanes solían ser cordiales, pero se tensaron como resultado del establecimiento de una sucursal de la Hindu Mahasabha
y la apertura de ácadas que ayudaron a incrementar la desconfianza intercomunitaria. Por lo tanto, el activismo del Samash como de la Mahasabha era efectivo en promover mayores hostilidades y buscar la confrontación como forma de encarar los problemas. La descripción de Mukadam como un tipo pernicioso le hacía estar bajo la atención de la policía por su potencial a causar disturbios. De igual forma, este era el caso de Munje, quien, como se refirió, también fue presidente de la Hindu Mahasabha. A este personaje se le prohibió dar discursos públicos en Surat en mayo de 1927, porque sus discursos estaban inflamados con una retórica antiislámica que no ayudaba a distensar el ambiente. Pero bueno, prevaleció una actitud desafiante y Munje realizó su discurso. Entonces, no es casual que ambos personajes, Mukadam y Munje, tuvieran este perfil. La organización fundamentalista procuraba enrolar en sus filas a este tipo de militantes. Pero aunque había un ambiente de explosividad y de sospecha, los musulmanes no eran los únicos en percibir la confrontación que Mukadam se afanaba en crear. Sectores de hindúes también lo ubicaban perfectamente como el detonador de conflictos. En este contexto, un hindú local de Godra refería que no había una enemistad real intercomunitaria, que los hindúes se sentían plenamente seguros y no había peligro de disturbios si no fuera por la lengua de Mukadam. Era él quien irritaba a los musulmanes, así que la única persona que debía sentirse atemorizado era Vaman Rao mismo por su proceder. Vaman Rao entonces no era necesariamente el vocero del sentir de los hindúes. Varios sectores estaban en desacuerdo de la beligerancia en contra de los musulmanes y esta beligerancia rindió frutos, entre comillas, no solo contra la comunidad que Mukadam buscaba agredir. Él mismo fue presa de las hostilidades que promovía cuando, al dejar la ciudad de Godra en septiembre de 1928, fue agredido y enviado al hospital junto con otros correligionarios que también fueron blanco de ataque. Creo que de hecho 2 de ellos murieron. Su doctrina de venganza, encapsulada en lo que él decía, que el asesinato solo podía reivindicarse con el asesinato, pues había sido influyente en algunos grupos sociales que la habían acogido. De este modo, el activismo de ambas organizaciones fue crucial en la manera en que se desarrollaron las relaciones entre los sectores sociales de las comunidades religiosas y en la consolidación de una cultura política militante y antagonista. Tanto el Samash como la Mahasabha contribuyeron a expandir una noción de nacionalismo muy limitada, ceñida a los contornos definidos por una identidad hindú. Esto ayudaba a forjar el entendimiento que, entre comillas, la comunidad hindú cobraba de sí misma, pero también, comillas, la comunidad islámica, que crecientemente se concebían en oposición a sus contrarios y con identidades unidimensionales. Si bien la influencia de dichos cuerpos políticos fue palpable en sus coordenadas temporales y geográficas específicas, es innegable que sentaron las bases para las formas de movilización política de la India contemporánea, que con el gobierno del Bharatiya Janata de adscripción hindú da continuidad a la trayectoria histórica del nacionalismo hindú, que lejos de erradicarse se ha afianzado en el panorama político y social de Gujarat. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz. Y bueno, procedemos a la sección de las preguntas o comentarios que deseen hacer al respecto. No sé quién quisiera iniciar a hacer alguna pregunta. Adrián, por favor.
preguntas y luego pasamos. Ishita. ¿O quién? Sí, como quieran, de una vez. David, perdón.
Bueno, pues Beatriz, muchas Sí. preguntas. A ver Sí, muchas gracias. Gracias por sus… Ajá. No me las sé todas, de todas formas. Sí, sí, bueno, en cuanto a tus preguntas, Adrián, la relación del área Samash, ¿no? Bueno, de Sarasvati particularmente con el ramo Samash, honestamente no la sé. No sé si en algún momento tuvieron contacto, ¿no? O sea, no sabría decirte ahí qué pasó. O sea, a lo mejor están en la misma línea de alguna forma reformista, pero no sé si allí hubo algún tipo de intercambio de información o trabajo conjunto. Sí, 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 claro, claro. Sí, pero en una especie de contacto particular, la verdad lo ignoro, ¿no? Tu otra… Sí, y bueno, con respecto a tu otro planteamiento era sobre la población de cristianos, ¿no? En Gujarat para esta época, ¿no? Bueno, en particular es como difícil de decirlo, ¿no? Porque además Gujarat pues es una región de la presidencia de Bombay, ¿no? Entonces, hasta donde recuerdo de la información que he manejado, tomada de las gacetas, por ejemplo, no viene o no tomé ese dato o no tengo aquí la información de cuánto es la población cristiana de Gujarat. Lo que te puedo decir es esto, que ya había comentado, que se incrementa aparentemente en más de un 140% la población cristiana en ese año específico de, ¿qué era? De 1883 o 1893, no recuerdo, pero no viene una cifra o no la tengo a la mano de las cifras exclusivas de cristianos, ¿no? Ajá. Hay una cuestión indelicada que tiene que ver con la formación, al menos en constructo, pues, una comunidad fija, homogénea, etcétera. Sí. Aquí también esos cristianos chinos son los cristianos. Sí. Son esos conversos que es un poco por conveniencia, y por otra, ¿cuántas denominaciones de cristianos hay? Claro. Dice cristianos son quizás dos, se desdobla. protestante difícilmente se siente hermano. Sí, sí, sí. Y bueno, el otro planteamiento sobre el pronunciamiento o posible pronunciamiento del área Samash sobre la matanza de Amritsar, ¿no? En abril del 19, no me encontré yo y honestamente no indagué en cuál era como la postura de la organización en ese caso, que hubiera sido interesante, ¿no? Porque en realidad digamos que el activismo político de estas organizaciones, pues decíamos que se traslapa con el activismo de Gandhi, ¿no? Entonces, pues es un punto que posiblemente, bueno, no posiblemente, que más bien vale la pena indagar, pero ignoro si hicieron algún pronunciamiento en torno a la matanza de Amritsar, ¿no? Sí. Bueno, aquí más bien fueron comentarios del profesor Lorenzen, muchas gracias. Sí, yo creo que sí, o sea, definitivamente, digamos, es difícil como trabajar una trayectoria del nacionalismo hindú sin que suene a una teleología, ¿no? Algo que ya estaba planeado y del cual se visualiza un fin ineludible, ¿no? En este caso, tal vez incorporando la sugerencia del doctor Lorenzen sobre abordar el activismo de otras organizaciones, que es además muy pertinente, como el RSS, que se funda en 1925, yo creo que valdría la pena, porque aún cuando estoy hablando de nacionalismo hindú o cuando hablamos de nacionalismo hindú, pues ese nacionalismo hindú incluso no es monolítico, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? En la ideología anti-islámica o en la ideología que apoya los valores hindúes,
entre los diferentes representantes del nacionalismo hindú, ¿no? Entonces, incluir definitivamente al RSS, pues es algo que puede ayudar digamos, a hacer más explícita lo intrincado de la trayectoria del nacionalismo hindú, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente también en términos de categorías, la propia definición de nacionalismo es complicada, ¿no? Y sí estoy al tanto del debate de Bipan Chandra sobre no es lo mismo, ¿no? Comunalismo que nacionalismo. Entonces, digamos, creo que vale la pena ahondar en ese debate, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues sí decidí utilizar la idea de nacionalismo hindú porque creo que sí es una ideología que está promoviendo, digamos, sentar las bases de una identidad, de un constructo cultural nacional en base a valores hindúes, ¿no? Pero sí se puede discutir la pertinencia de usar nacionalismo hindú o de usar comunalismo, ¿no? Y luego, no me sé tu nombre, perdón. ¿Cómo? Eduardo, perdón, Eduardo. Sí, a ver, entonces aquí fueron varias preguntas, ¿no? Te las voy a repetir, creo, para que me digas si sí son esas. Me hablas del nacionalismo hindú. ¿Cuál es qué tan permeable es el hinduismo, ¿no? Decías, en términos del proselitismo del Islam y del cristianismo, ¿no? Esa fue una de las preguntas. Bueno, aquí está justamente también lo complejo de la cuestión, ¿no? Hasta qué punto, de alguna manera, así como digamos, los hindú o los arias están tratando de establecer un proselitismo de alguna manera cosmético con la reconversión de ex hindúes, ¿no? Que se fueron al cristianismo y al islam, pues también se puede cuestionar hasta qué punto, y es lo que comentaba Ishita, lo que comentaba Adrián, hasta qué punto digamos, la gente que se convierte al cristianismo, pues lo hace sobre bases, digamos, reales o bases de convicción, ¿no? Está la cuestión de sentar orfanatos, de darles comida, de organizar campañas sociales para gente que está con algunas problemáticas y entonces, pues ellos en agradecimiento, pues se dicen cristianos, pero en realidad no lo son, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que es difícil decir cuál es la porosidad propiamente del hinduismo en ese aspecto, ¿no? Pero pues sí es importante considerarlo, pues para saber bien a bien, o sea, pues cuál es el alcance de los proselitistas cristianos en esta cuestión de la conversión, ¿no? Bueno, la otra pregunta la hiciste con respecto a los intocables, ¿no? Sí, el horizonte político de los intocables coincide con el horizonte político hindú, algo así más o menos. Bueno, pues sí, por ejemplo, en el caso del Arya Samaj, de alguna manera, ellos están tratando de incorporar al espectro del hinduismo, pues a esos grupos de intocables, ¿no? Que, digamos, sectores conservadores del sistema de castas del hinduismo no consideraban como dentro del espectro de la religión, ¿no? Entonces, pues sí, como una estrategia proselitista están tratando de incorporarlos, ¿no? O sea, sí hay hasta cierto punto esa coincidencia de horizontes del nacionalismo hindú, el encabezado por el Arya Samaj, ¿no? Y digamos el horizonte político de los intocables, ¿no? En el sentido de reincorporarlos al espectro del hinduismo. Ajá. Y creo que mencionaste aquí otra pregunta, ¿qué segmentos del hinduismo se involucran en el hinduismo védico? ¿O la entendí mal? Claro, quería decir quiénes dentro del hinduismo van a ser los más activos en todo este conflicto con el Islam, con los cristianos. ¿Quiénes se van a involucrar? ¿Quiénes están interesados en? Ajá. ¿Qué sectores del hinduismo están más interesados? Pues yo creo que son, pues bueno, gente de las organizaciones y las organizaciones pues le están, por ejemplo, Sarasvati pues era
un brahman, ¿no? Malavilla, que es el que relanza la Hindu Mahasabha en 1923, también es un brahman, ¿no? Entonces, bueno, podría decir yo que ese tipo de sectores sociales son los que están como más interesados o los que tienen la posibilidad de estar orquestando pues una campaña en estos términos, ¿no? Bueno, y nos… ¿Permites agregar? Sí, por favor, por favor. Primero, esta idea de antes de ser, antes de convertirse a Islam o a hinduismo, a cristianismo, eran hindúes, tienes que interrogar eso. Sí. Porque hablaste de personas, Sí. decía, había muchísimos exacto. grupos que estaban en esta zona, que tenían prácticas de Islam hasta el momento de la independencia. Tú hablaste de los kshatriyas. Kshatriya es completamente una creación. Pues sí. Pues de la categoría de los kshatriyas. Entonces, esta idea precisamente es de los Arya Samaj. ¿Por qué? Su preocupación es mostrar que la sociedad hindú era tan importante, tan viril, tan avanzado como la sociedad cristiana inglesa. Y Hindu Mahasabha viene mucho después y dice que quieren compartir, porque ahora ya es el juego de la política de representación. Entonces dicen que quieren compartir la política de la Liga Musulmana, fundada en 1906, que no tenía casi nada de presencia. Sabemos, porque mencionó nosotros. Entonces, por eso te dije, sus propósitos son muy diferentes. Es uno, eso. Entonces había muchos grupos, ¿no? Y muchas veces, si ves las primeras respuestas al cuestionario de los census surveys, está diciendo, la gente tan ignorante ni sabe decir si son hindúes o musulmanes. ¿Qué significa eso? Eso estamos hablando de 1871, es la primera censo, ¿no? El primer censo para toda la idea, y más bien 1881. Entonces, no era tan importante. A veces está dando su profesión, a veces está dando su casta. Sí. Entonces, este Shudni es un invento total, y Gandhi mismo lo dice, como tú dices, se aplicaba solamente en casos de hindúes, de castas altas que habían ido a Inglaterra, esta época era más bien en Londres, ¿no? Entonces habían cruzado Talapani y todo eso, ¿no? Ganotas. Entonces, Gandhi mismo lo dice, cuando regresó de Londres, ya por su hermano mayor, ¿no? Quien era muy aceptaba todo eso, pasó por Shudni, porque ya había ido y regresó a Londres, pero dice, él mismo lo dice, eso sirvió solo para unos pocos. Para los más ortodoxos no significó absolutamente nada. Entonces, para ellos seguía como impuro, porque ya había ido a Inglaterra. ¿Ves? Entonces, ahí funciona en niveles muy distintos, pero la preocupación, como decía ella, es de las castas y clases altas que formaban parte minoría de la población, y eso es la preocupación, porque con representational politics, las otras castas atrasadas, ¿no? Los OBCs y los intocables se dan cuenta que eran la mayoría y no tenían la representación. Entonces, se mezcla, tienes que ver todas estas strands que se entremezclan y entretejen, ¿no? Sí, no, ellos llegan a tomar una posición contra el mismo hasta finales de los 1920, 30, no más. Y igual, por lo de nacionalismo, muchos de estos strands otra vez vuelven a trabajar con el Congreso, porque querían primero la liberación antes de otras cosas. Hay muchos choques, pero muchos de estos grupos de intocables ya vuelven a trabajar con el Congreso. Sí. Sí, no, nada más quería decir que ahora que hablabas de los censos y que, pues, qué pensaban los oficiales de los censos de la gente que no se podía identificar o como hindú o como musulmán, ¿no? Pero es justamente porque digamos, es un momento, pues, transicional, ¿no? En que la gente, pues, no se está definiendo en esa forma. Y en ese sentido es interesante las medidas que están implementando los oficiales del censo, porque están hablando de, bueno, ¿cómo vamos a decir si la gente es hindú o no es hindú? Pues si respetan a un brahman,
¿no? Si creen en las escrituras védicas, si creen en el sistema de castas, ¿no? Entonces, a todos estos grupos que están fuera de ese espectro, pues se supondría que no son hindúes, ¿no? Pero pues bueno, y ahí también implica pues la dominación o la imposición o la articulación de un sistema de castas dominante, de un hinduismo dependiente, brahmánico y dependiente de la casta, ¿no? Entonces eso pues sí hace falta explorarlo más, sí. Sí, y bueno, de lo que tú comentabas, Ishita, pues sí, en realidad son varias observaciones y sí, definitivamente hay que problematizar más esta aparente linealidad de la trayectoria del nacionalismo hindú, pues no es tal, entonces pues sí matizar más que no se trata de una teología, pues que era una cuestión que se venía, que se visualizaba, ¿no? Y que tenía que concluir con la partición de India o con enfrentamientos cada vez más álgidos de las comunidades, ¿no? Y bueno, todas las otras observaciones que también me hiciste, pero creo que fundamentalmente trabajar esa, ¿no? En cuanto a la historia lineal, ¿no? Bueno, no sé si alguien quisiera aprovechar para decir alguna otra cosa o querer comentar o preguntar algo. ¿No? Bueno, pues entonces creo que pues por el momento ya sería todo en cuanto a este seminario. Procedo a hacer el ritual de otorgarte la constancia de participación para que lo pongas a tu currículum. Y bueno, pues creo que no restaría más que agradecerles a ustedes la presencia, los comentarios, las aportaciones que hicieron a Beatriz, y espero pues nos veamos pronto en otra sesión de este tipo. Pues muchas gracias y buenas tardes.